Prepárate para un viaje alucinante a la primera cruzada. ¿Te imaginas la brutal lucha por Jerusalén? Sangre, acero y fe chocando en una guerra épica. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el siglo XI, amigo. Europa es un mosaico de reinos. Unos poderosos, otros en constante lucha. Los campesinos trabajan la tierra, los nobles se disputan el poder, y la Iglesia, con su inmensa influencia, moldea la vida de todos. Recuerda que la sociedad es jerárquica, con el rey en la cima y los siervos en la base. Pero ¿qué pasa más allá de tus fronteras? El mundo es mucho más grande de lo que crees. Al sur, el mundo musulmán está en su apogeo. Desde Al-Ándalus hasta Persia, un vasto imperio extiende su influencia. Piensa en ciudades como Córdoba o Bagdad, centros de cultura, ciencia y comercio, donde la filosofía griega se estudia y se traduce, donde las matemáticas avanzan y la medicina florece. Un mundo muy diferente al tuyo, ¿verdad? Y en Oriente Próximo, Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, se encuentra en el corazón de todo esto. Es un lugar de peregrinación, de fe profunda y de conflictos latentes. Para ti en Europa, Jerusalén es una ciudad lejana y misteriosa, pero su importancia religiosa y estratégica la convierte en un punto clave en el tablero geopolítico. Y así llegamos al año 1095. Tú ya sabes algo de la situación en Europa, ¿verdad? Pues bien, en medio de ese caos, el Papa Urbano II, un hombre ambicioso pero con una visión clara, convoca un concilio en Clermont, Francia. Imagina la escena: miles de personas, nobles, clérigos, campesinos, todos congregados para escuchar al Papa. La atmósfera era tensa, cargada de expectativas. Urbano II, con su voz resonando en el espacio, les habló de la situación en Tierra Santa, de cómo los musulmanes, tras siglos de dominio, habían tomado Jerusalén, un lugar sagrado para los cristianos. Habló de la necesidad de recuperar la ciudad sagrada, de la urgencia de una guerra santa. Su discurso fue una mezcla de fervor religioso y pragmatismo político. Prometió la remisión de los pecados a aquellos que lucharan por la causa cristiana, una promesa poderosa que resonó profundamente en los corazones de muchos. La idea de una guerra santa, una cruzada para liberar Jerusalén, se propagó como la pólvora. Un concilio, miles de personas. Pero ¿por qué tanta gente respondió al llamado de Urbano II? No fue solo por la religión. Aunque la promesa de la salvación y el perdón de los pecados fue un poderoso imán. Piensa en ello. La Tierra Santa, Jerusalén, en manos de los infieles, una afrenta para la cristiandad. Para muchos, la cruzada era una penitencia, una forma de redimirse, una oportunidad para limpiar su alma. Pero la religión no fue la única motivación. Para los nobles, la cruzada ofrecía la oportunidad de obtener tierras, riquezas y poder. Europa estaba superpoblada, y las guerras feudales eran constantes. Una aventura en Oriente prometía gloria, botín y la posibilidad de expandir sus dominios, dejando atrás las disputas locales. Era una forma de alcanzar prestigio y prestigio, algo muy importante en esa época. Y no olvidemos la economía. El comercio con Oriente estaba limitado, controlado por los musulmanes. La cruzada prometía abrir nuevas rutas comerciales, acceso a especias, sedas y otras riquezas que escaseaban en Europa. Para los comerciantes, la posibilidad de nuevos mercados y el acceso a bienes de lujo era una tentación irresistible. Muchos vieron en la cruzada una oportunidad económica, una inversión con un potencial de retorno tremendo. Pero, ¿quiénes formaban este ejército tan numeroso? No eran solo nobles con sus ejércitos privados, aunque ellos sí estaban ahí, claro. Tú encontrarías campesinos, artesanos, clérigos, gente de todo tipo atraídos por diferentes motivos. Algunos buscaban la gloria, otros la riqueza prometida en Oriente, y muchos, la redención de sus pecados. Era una mezcla explosiva de esperanza, ambición y fe ciega. Piensa en un caballero, orgulloso y con su armadura reluciente, motivado por la promesa de tierras y riquezas. Pero también imagina a un humilde campesino, dejando atrás su familia y sus pocos bienes, buscando una vida mejor y el perdón divino. Sus razones eran diferentes, pero todos compartían un objetivo común: Jerusalén. La motivación religiosa era poderosa, sí, pero no era la única. La promesa de riqueza, de tierras fértiles en Tierra Santa, atrajo a muchos aventureros y a aquellos que buscaban mejorar su situación económica. La oportunidad de obtener botín y poder impulsó a otros, mientras que para algunos era una forma de escapar de la pobreza y la opresión en Europa. Imagina tú, caminando hacia Constantinopla,
Un mar de gente a tu alrededor, un ejército inmenso y heterogéneo. El camino no es fácil. Polvo, hambre, enfermedades, las provisiones escasean, y el calor abrasador del verano agota a hombres y bestias. A cada paso el peligro acecha, bandidos, enfermedades y la simple inclemencia del tiempo. Los ríos, a veces, son tu único alivio, pero también son fuentes de enfermedades. Recuerda que la higiene es un lujo que pocos pueden permitirse. Las disputas por el agua y la comida son frecuentes, y la tensión entre los diferentes grupos del ejército crece con cada día que pasa. La muerte, silenciosa y constante, te acecha en cada esquina. Atravesar los Balcanes no es un paseo. Los caminos son difíciles, la geografía es hostil. A veces te encuentras con poblaciones locales que te miran con recelo, otras con hostilidad abierta. Debes estar alerta, siempre. La guerra no comienza solo en Jerusalén, comienza en el mismo momento en que decides emprender este largo y peligroso viaje. Finalmente llegaste a Constantinopla, una ciudad deslumbrante pero también desconcertante. El emperador Alexios te mira con recelo, necesita tu ayuda contra los turcos, pero desconfía de tu inmensa fuerza. Piensa en él como un aliado necesario, pero potencialmente peligroso. Sus riquezas te fascinan, pero su corte te intimida con sus intrigas y sus silencios. Recuerda que la alianza es frágil, una danza sobre la cuerda floja entre la necesidad mutua y la desconfianza profunda. Alexios te ofrece provisiones, pero a cambio exige lealtad y obediencia. Tú, liderando a un ejército tan diverso, sabes que muchos de tus hombres solo buscan la gloria y el botín. Controlar sus ansias de conquista, mientras mantienes la alianza con el emperador, será una tarea titánica. Cada mirada, cada gesto, cada promesa del emperador está envuelta en una sutil capa de cálculo político. No confíes ciegamente, pero tampoco te permitas ser manipulado. Las tensiones son palpables. Los bizantinos te ven como bárbaros, mientras que muchos de tus compañeros ven a los bizantinos como ricos y débiles, dignos de ser saqueados. Esta alianza, tan crucial para la conquista de Jerusalén, se basa en una delgada línea de conveniencia. Un desliz, una mala decisión, podría desencadenar una guerra entre cruzados y bizantinos, arruinando la campaña antes de que siquiera llegue a Tierra Santa. Mantén la calma, la estrategia y la diplomacia serán tus mejores armas. Desde Constantinopla, la marcha hacia Jerusalén te llevó a través de Anatolia, un territorio hostil dominado por los selyúcidas. Te encontraste con un ejército turco mucho más numeroso que el tuyo, preparados para una batalla decisiva en Dorileum. El calor abrasador del verano y la sed amenazaban tanto a tus caballos como a tus hombres, pero la retirada no era una opción. La batalla era inevitable. El ejército selyúcida, con su caballería ligera y arqueros a caballo, te atacó con una ferocidad inesperada. Su movilidad te superaba en el terreno árido. Tus pesados caballeros, acostumbrados a batallas más ordenadas, tuvieron dificultades para responder a la táctica de guerra relámpago de los turcos. El calor y la sed se convirtieron en tus peores enemigos, incluso más que las flechas enemigas. A pesar de la superioridad numérica y la táctica enemiga, tu ejército luchó con valentía. La disciplina y la fe fueron tus mejores armas. A pesar de las pérdidas y la sed insoportable, lograste resistir el embate inicial. La batalla duró todo el día, un mar de acero y flechas bajo el sol implacable. Al final, aunque con grandes pérdidas, lograste repeler el ataque selyúcida, una victoria pírrica, pero una victoria al fin y al cabo. Tras Dorileum, tu ejército, cansado pero victorioso, se dirigió hacia Antioquía. La ciudad, un importante bastión en manos de los musulmanes, se convirtió en tu próximo objetivo. Imagina las imponentes murallas, el calor abrasador del verano y el largo asedio que te esperaba. Fueron meses de desgaste, de continuos ataques y defensas feroces. Tú, al frente de tus hombres, observabas la ciudad desde lejos, planeando la estrategia para romper sus defensas. El hambre y las enfermedades diezmaban a tus tropas. La desesperación comenzaba a apoderarse de algunos, pero tu fe y determinación permanecían inquebrantables. Recuerdas las noches sin dormir, escuchando los gritos de guerra y las oraciones. La llegada de refuerzos fue un bálsamo en medio de la tormenta. Sin embargo, la toma de Antioquía no sería fácil. Había que encontrar una forma de infiltrarse en la ciudad. Finalmente, tras meses de asedio, la ciudad cayó. La victoria fue épica, pero también sangrienta. La conquista de Antioquía representó un punto de inflexión crucial en la Primera Cruzada. Fue una demostración de fuerza y perseverancia, pero también un preludio de los desafíos que aún te esperaban en el camino a Jerusalén.
Te encontraste con un botín inmenso, pero también con la necesidad de mantener el control de la ciudad recién conquistada. Las murallas de Antioquía finalmente cedieron. Recuerda la escena. La euforia inicial de la victoria se convirtió rápidamente en un caos indescriptible. Tú, testigo de la conquista, viste cómo la disciplina se desmoronaba. El ansia de botín, la sed de venganza, la brutalidad sin freno, todo eso se desató en las calles de la ciudad. La masacre fue terrible. Miles de civiles musulmanes y cristianos perecieron bajo las espadas de los cruzados. No había distinción entre combatiente y no combatiente. El saqueo se extendió por días. Las casas saqueadas, los templos profanados, las calles inundadas de sangre y destrucción. Tú fuiste testigo de esta barbarie. Las consecuencias del saqueo fueron devastadoras. Antioquía, una vez una ciudad próspera, quedó reducida a ruinas. La economía se derrumbó, la población diezmada, y la confianza en los cruzados se erosionó. Recuerda la imagen. La victoria pírrica, teñida por la sangre inocente, dejó una profunda cicatriz en la conciencia de muchos. Tras el festín sangriento en Antioquía, la marcha hacia Jerusalén comenzó. ¿Te imaginas tú, el cansancio acumulado, el sol implacable del desierto abrasándote la piel? El hambre se convirtió en un compañero constante, y la sed, una tortura insoportable. Cada paso era una lucha contra la fatiga, contra la enfermedad, contra la misma naturaleza que parecía conspirar contra tu supervivencia. Los enfrentamientos con pequeños grupos de turcos o beduinos eran frecuentes, pequeñas escaramuzas que se llevaban vidas y agotaban aún más tus fuerzas. La falta de provisiones era alarmante, el racionamiento era una ley implacable. Pero a pesar de todo, la fe en la promesa de la Tierra Santa, la visión de Jerusalén, te mantenía en movimiento, un faro en medio de la desesperación. ¿Recuerdas la solidaridad entre los compañeros, esa camaradería forjada en el crisol del sufrimiento? Ayudabas al caído, compartías el poco alimento que tenías, porque la meta final era un objetivo común, una causa que superaba las miserias del camino. La fe, la esperanza y la promesa de la liberación de Jerusalén, esa era la fuerza que te impulsaba hacia adelante, un motor invisible que te empujaba a seguir, a pesar de todo. Y ahí estabas tú, a las puertas de Jerusalén. Después de meses de marcha, el hambre, la sed y la muerte misma te habían acompañado. Pero ahí estaba, la ciudad santa, imponente y desafiante. Sus muros, altos y robustos, parecían burlarse de tu agotamiento. La batalla final estaba a punto de comenzar, la lucha por la conquista de Jerusalén. Una lucha que decidiría el destino de la cruzada. El asedio comenzó. Día tras día, semana tras semana, lanzabas piedras contra esos muros. Las máquinas de asedio, torpes pero implacables, golpeaban sin cesar. Veías a tus compañeros caer, víctimas de las flechas y las piedras que caían desde las alturas. Pero la fe, esa fuerza inquebrantable, te mantenía en pie. Sabías que la victoria estaba cerca, que la liberación de la ciudad santa estaba a tu alcance. Finalmente llegó el día. Tras semanas de asedio incesante, una brecha se abrió en los muros. El rugido de la guerra alcanzó su punto máximo. Tú, junto a miles de cruzados, te lanzaste al ataque. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal, salvaje. Espadas se cruzaron, sangre manchó las piedras sagradas, pero el ímpetu de la cruzada, la fuerza de la fe, resultaron invencibles. Las murallas cedieron. Tú, entre el fragor de la batalla, viste cómo los muros se derrumbaban bajo el peso de los arietes y el empuje de tus compañeros. El grito de guerra resonaba, una mezcla de júbilo y salvajismo. La ciudad santa, hasta ese momento inexpugnable, se abría ante ti, prometiendo botín y venganza. La masacre comenzó. No había piedad. Tú mismo, quizá, participaste en ella. La sangre corría por las calles angostas, mezclándose con el polvo y el barro. El llanto de los indefensos se mezclaba con los gritos de los soldados que celebraban su victoria. Una victoria manchada por la crueldad. La mezquita de Al-Aqsa, el Santo Sepulcro, lugares sagrados para los musulmanes y los cristianos, fueron profanados. La conquista de Jerusalén, un objetivo que había movido a miles a la guerra, se había consumado en un baño de sangre. Tú, entre la multitud enfurecida, fuiste testigo de la caída de una ciudad y del inicio de una era de violencia que marcaría la historia para siempre. Tras la victoria, tú, entre el polvo y los cadáveres, fuiste testigo de la organización del nuevo reino. Godofredo de Bouillon inicialmente rechazó la corona real, prefiriendo el título de Advocatus Sancti Sepulcri,
protector del Santo Sepulcro, se creó una estructura feudal, con señores feudales recibiendo tierras a cambio de lealtad y servicio militar. El sistema judicial se basó en una mezcla de derecho romano y leyes canónicas. Los caballeros cruzados, con sus propias leyes y costumbres, gozaron de privilegios especiales. La administración de justicia era compleja y a menudo injusta para la población local, principalmente musulmana y judía, que sufrió bajo el yugo de la ocupación. La economía del nuevo reino dependía en gran medida de los impuestos y el botín de guerra. El comercio floreció, pero principalmente para el beneficio de los cruzados. La agricultura se vio afectada por la inestabilidad y los conflictos continuos. Las ciudades fueron reconstruidas y se comenzó a levantar nuevas fortificaciones, simbolizando el poderío de los recién llegados. Tras la victoria, tú viste cómo la primera cruzada cambiaba para siempre Oriente Medio. La conquista de Jerusalén no fue solo una victoria militar, sembró la semilla de un conflicto que duraría siglos. Piensa en el impacto inmediato: ciudades devastadas, poblaciones desplazadas y una profunda desconfianza entre cristianos y musulmanes. El reino cruzado, aunque inicialmente exitoso, se convirtió en una fuente constante de tensión. El establecimiento de estados cruzados en Tierra Santa alteró el equilibrio político de la región. Nuevas dinámicas de poder surgieron, generando conflictos constantes con los sultanatos musulmanes. La guerra religiosa se convirtió en un elemento estructural de la vida en la zona, afectando profundamente la cultura, la economía y la sociedad. Imagina las consecuencias. El comercio se vio afectado, las rutas comerciales cambiaron y la vida cotidiana se vio marcada por la violencia. A largo plazo, la primera cruzada intensificó el antagonismo entre el mundo cristiano y el musulmán, creando un legado de resentimiento que perduró por generaciones. La idea de una guerra santa se arraigó profundamente en la conciencia colectiva, influyendo en las relaciones internacionales durante siglos. Las consecuencias fueron devastadoras y complejas, tejiendo un tapiz de violencia y conflicto que aún hoy resuena en Oriente Medio. Pero ¿cómo vivieron los musulmanes la primera cruzada? Para ellos fue una catástrofe. Imagina la devastación. Tú, al ver a los cruzados arrasando ciudades sagradas, profanando mezquitas y masacrando a la población. Jerusalén, el corazón del mundo islámico, cayó en manos de los invasores occidentales, un golpe brutal a su identidad y orgullo. La conquista de Jerusalén fue más que una simple pérdida territorial. Representó la humillación de un imperio poderoso. Piensa en el impacto psicológico. El miedo, la incertidumbre y la ira se apoderaron de la población. El califato fatimí, debilitado, no pudo detener la embestida, y esto marcó un antes y un después en la región. La primera cruzada desencadenó una serie de conflictos que durarían siglos. La pérdida de Jerusalén y otros territorios santos no solo debilitó al mundo islámico políticamente, sino que también provocó un profundo trauma cultural y religioso. Recuerda que esto fue un evento que cambió la historia del Medio Oriente para siempre. Piensa en el impacto, amigo. La primera cruzada, aunque fracasó en su objetivo a largo plazo de mantener un reino cristiano permanente en Tierra Santa, transformó profundamente las relaciones entre Europa y el mundo musulmán. Se abrieron nuevas rutas comerciales, aunque a menudo teñidas de sangre y violencia. De repente Europa tuvo acceso a productos de Oriente que antes eran inaccesibles, especias, sedas y nuevas ideas que poco a poco influirían en la cultura europea. Pero no todo fue comercio. La hostilidad entre ambos mundos se intensificó. La imagen del otro se distorsionó, alimentada por los relatos de las atrocidades cometidas a ambos lados del conflicto. Se generaron prejuicios y estereotipos que perdurarían durante siglos, afectando la manera en que Occidente percibiría a Oriente y viceversa. La idea de una guerra santa quedó grabada en la conciencia colectiva. A pesar de la violencia, la primera cruzada también impulsó el intercambio intelectual. Nuevas ideas filosóficas y científicas llegaron a Europa desde el mundo árabe. Se tradujeron textos clásicos griegos y romanos que se habían conservado en el mundo islámico, abriendo un nuevo capítulo en el renacimiento del conocimiento en Occidente. Este intercambio, aunque indirecto y a menudo conflictivo, sembró las semillas de cambios culturales profundos. Pero piensa en lo que esto significó para la Iglesia, amigo. La conquista de Jerusalén, aunque efímera, fue vista como un triunfo monumental del cristianismo. Se reforzó la idea de la superioridad de la fe cristiana y se impulsó una oleada de fervor religioso en toda Europa. De repente, luchar por Dios en Tierra Santa se convirtió en algo heroico, casi sagrado. Este fervor religioso no solo se manifestó en la oración, sino también en la acción.
La necesidad de proteger los lugares santos recién conquistados y asegurar el flujo de peregrinos dio lugar a la creación de las órdenes militares. Organizaciones como los templarios y los hospitalarios nacieron de este contexto, convirtiéndose en poderosos ejércitos religiosos. Imagina la escena: hombres de toda Europa, motivados por la fe y la promesa de la salvación, uniéndose bajo la bandera de la cruz. Estas órdenes no solo defendían Tierra Santa, sino que también se convirtieron en importantes jugadores políticos y económicos, acumulando poder y riqueza a lo largo de los siglos. Su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Jerusalén. Pero la primera cruzada no fue un evento aislado, ¿sabes? Fue el inicio de algo mucho más grande, una serie de guerras religiosas que durarían siglos. Piensa en ella como la chispa que encendió una hoguera. Aunque la conquista de Jerusalén fue efímera, marcó un precedente, demostrando que la fuerza militar podía utilizarse para lograr objetivos religiosos. Y eso, amigos, sentó las bases para las cruzadas posteriores. Las cruzadas subsiguientes, aunque con diferentes objetivos y contextos, heredaron la estructura y la ideología de la primera. Verás cómo se repiten patrones: la llamada papal, la movilización de ejércitos, la promesa de indulgencias y la búsqueda de tierras santas. La primera cruzada estableció un modelo, un esquema que se seguiría, aunque con diferentes resultados y consecuencias. Aunque cada cruzada tuvo sus propias características, la sombra de la primera siempre estuvo presente. Sus éxitos y fracasos sirvieron de lección para las siguientes. Fue un aprendizaje constante, una adaptación de estrategias, pero siempre con el mismo trasfondo: la fe, la guerra y la ambición por la Tierra Santa. Recuerda que la primera cruzada no fue solo una guerra, fue el nacimiento de un largo y complejo conflicto. Pues bien, tú ya sabes que la primera cruzada no fue una simple marcha, sino una compleja red de ambiciones y personalidades. Pues hablamos de líderes como Godofredo de Bouillon, un duque de Lorena que, aunque rechazó la corona de Jerusalén, se convirtió en un símbolo de la rectitud y el liderazgo militar. Su figura casi legendaria inspiró a muchos cruzados. Recuerda también a Raimundo de Tolosa, un conde poderoso y astuto, cuya ambición y experiencia militar jugaron un papel crucial en el éxito de la expedición. Pero no solo de nobles se hizo la primera cruzada. Figuras como Bohemundo de Tarento, un normando ambicioso y hábil, aportaron su experiencia militar y su agudeza política. Su participación fue fundamental, y no solo por su destreza en la batalla, sino también por su habilidad para asegurar territorios y recursos. Y no podemos olvidarnos del papel de los papas, como Urbano II, cuya llamada a las armas inició toda la aventura. Su influencia religiosa movilizó a miles. Cada uno de estos personajes, con sus fortalezas y debilidades, sus ambiciones y sus motivaciones, contribuyó a forjar el destino de la primera cruzada. Sus decisiones, sus alianzas y sus conflictos marcaron el curso de la guerra y, en definitiva, el futuro de la Tierra Santa. Recuerda que la historia de la primera cruzada es mucho más que una simple lucha por Jerusalén. Es una compleja trama humana tejida por los hilos de la fe, la ambición y el poder. Así que, ¿qué queda después de todo ese derramamiento de sangre? La primera cruzada, aunque exitosa en su objetivo inmediato de capturar Jerusalén, dejó un legado complejo y brutal. Piensa en el costo humano: miles de vidas perdidas, ciudades arrasadas y un conflicto que se extendería por siglos. No fue una simple victoria, ¿verdad? El reino latino de Jerusalén, establecido tras la conquista, fue un estado frágil, constantemente amenazado por sus vecinos musulmanes. Las cruzadas subsecuentes solo intensificaron el conflicto, generando un ciclo de violencia que marcó profundamente la región. Tú mismo puedes ver las consecuencias de este legado hasta nuestros días. Además del impacto político y militar, la primera cruzada tuvo consecuencias religiosas y sociales profundas. El fervor religioso que la impulsó dejó un legado de intolerancia y violencia que aún resuena en el mundo. La idea misma de una guerra santa fue consolidada, con consecuencias devastadoras a largo plazo. Reflexiona sobre ello. Espero que hayas disfrutado de este viaje a la primera cruzada. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre el impacto a largo plazo de esta guerra? Déjalo en los comentarios.